Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos sean al foro este día. Hoy tenemos la oportunidad de conversar de distintos temas que sin duda van a ser de interés de la ciudadanía esta mañana. Les saludo a todos y todas. Gracias por acompañarnos en nuestra programación. Ya ha finalizado Mauricio Rivera su primera hora informativa y estamos listos para iniciar nuestro foro esta mañana. El tema que nos ocupa para el día de hoy es vinculado a lo que ayer terminamos también de hablar con don Carlos Orbi Montoya y con don José Luis Moncada sobre el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, el tema de la institucionalidad. El gobierno ha creado una nueva Secretaría de la Transparencia. ¿En qué momento reacciona el gobierno de esa manera? Hemos interpretado el sentir de la población y en términos generales no hay confianza. Ninguna acción que en este momento se desprenda en el marco del combate a la corrupción genera confianza en la población. La gente cree que es o que son acciones para tapar el sol con un dedo. Ya la población ha dejado de creer absolutamente. El tema que hemos planteado para este día: transparencia es igual a invisibilidad cuando ésta está en las manos equivocadas. Mis invitados esta mañana me acompañan desde San Pedro Sula, el empresario y también miembro directivo de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo contigo y con los otros invitados del programa. Bienvenido, don Eduardo. También saludo acá en Tegucigalpa a don Lester Ramírez Irías, coordinador de incidencia de ASJ. Lester, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Eduardo y el diputado Yahvé. Y bueno, la teleaudiencia de UNETV, gracias por la invitación. Creo de que lo que usted acaba de decir, Jorge, es importantísimo en un contexto de calamidad pública, ¿no? Las personas buscan respuestas, buscan soluciones y lastimosamente en el gobierno muy difícil la van a encontrar en este momento dada la desconfianza, ¿no? Momento muy crítico para el país. Así es. ¿Qué elemento es ese, verdad? La desconfianza. Ya vamos a hablar un poco de ese factor y cómo determina eso también en la buena gobernanza y también a una ciudadanía activa. Diputado don Yahvé Sabión, doctor, buenos días, un placer saludar hasta Comayagua. Gracias, Jorgito. Siempre es un gusto participar en su foro, saludar a los honorables ciudadanos Lester Ramírez y a don Eduardo Facusé. Es grato pues compartir foros con ciudadanos que les duele nuestra Honduras, la Honduras de aquí, no la Honduras de allá, como lo dice este que nos malgobierna ahora. Así es. Quiero mostrarles, antes de comenzar la temática, la discusión esta mañana, la posición del COEP, para ver si es compartida esa posición del COEP con la posición de la Cámara de Comercio. ¿Cómo está viendo el sector privado estas acciones de gobierno? ¿Cómo está viendo, por ejemplo, la creación de esta Secretaría en el marco de haber salido otra vez aplazados de la cuenta del milenio? Hemos visto el mal manejo de la emergencia ETA, el mal manejo institucional, económico, social, sanitario de la pandemia. ¿Cómo el sector privado está valorando toda esta situación? Quiero escuchar a Gustavo Solórzano esta mañana, quien es asesor legal del COEP, para dejar fijada esa posición y ahí a partir en el debate escuchar la opinión de don Eduardo Facusé. A continuación, Gustavo Solórzano. Bien, me dice que falta un poco para poder escuchar a lo que dice Gustavo Solórzano. Comencemos con usted, Eduardo. ¿Qué posición tiene la Cámara de Comercio sobre estas acciones? En completo apoyo a la posición del COEP, Jorge. La verdad que realmente nos preocupa, como dijo Lester hace un momento, el momento, ¿verdad?, en que se hace esto. Vemos que es el último año prácticamente del gobierno y aparecen con esta Secretaría de Transparencia de en medio de un fenómeno climatológico como el huracán ETA, en medio de una pandemia, con una serie de situaciones realmente que nadie comprende. Te digo, causa mucho malestar que estén poniendo interés
¿verdad?, en estas cosas cuando hay cosas mucho más urgentes, Sí. ¿verdad? Y de la manera como lo están haciendo, porque primero que todo no se hace la creación del ministerio o de la secretaría a través del Congreso Nacional como corresponde, sino que se hace vía decreto ejecutivo. Eso tampoco cae bien, ¿verdad? Me extraña el silencio al que se han llamado todos los congresistas, ¿verdad?, porque esta es una potestad completamente del legislativo, acompañar este tipo de decisiones, y aquí es como que hay un vacío completo de la parte legislativa. Aparte de eso, la persona que escogen pues también no es la más adecuada. Si hubieran realmente tenido interés en avanzar la transparencia y el combate a la corrupción, tenían que haber escogido una persona con más credibilidad. Lastimosamente, y estoy obligado a señalarlo, ¿verdad?, la relación familiar que tiene la ministra ahora con don David Matamoros realmente no abona por el cuestionamiento del proceso electoral del 2017, ¿verdad?, que todos cuestionamos. No vamos a meter a más detalles, pero es cuestionado el proceso. Entonces, realmente no ayuda. Entonces, ni el momento, ni la persona, ¿verdad? Después, en el momento también, el mismo día, de que nos vuelven a aplazar por 11ª vez para poder ser objeto de la cuenta del milenio. Mira, Jorge, si te aplazan 1 o 2 o 3 veces es entendible, pero íbamos 11 veces. Y la mayoría de estas 11 veces es bajo este gobierno. Entonces, realmente no tiene ni pies ni cabeza decir yo soy transparente cuando el mismo día te están aplazando por 11ª vez en un fondo tan serio como es este, ¿verdad? Realmente no tiene ninguna relación. Entonces, a veces yo me pregunto si hay otro trasfondo más bien para la creación de esa institución que acaban de hacer, porque por razones lógicas no es explicable lo que han hecho, ¿verdad? No es explicable. A mí yo todavía no encaja, o sea, como te digo, ni el momento, ni la persona, o sea, ni la manera que lo están haciendo. El gobierno ha estado cuestionado en la parte electoral por narcotráfico, por corrupción, y en esto de la corrupción, mira, en todo esto de la pandemia, que aprovecho para solidarizarme con todas esas personas que siguen sufriendo de la pandemia, ¿verdad?, y que han perdido seres queridos. Realmente las compras que se han manejado son calamitosas, empezando por los hospitales, la sobrevaloración, ¿verdad?, que el CNA, digamos que es la única institución con credibilidad que tenemos, digamos, con el combate a la corrupción. ASH también está haciendo un buen trabajo, pero yo creo que la que más goza credibilidad es el CNA. Ha señalado que hay una sobrevaluación de 800 millones de lempiras. Realmente y no solo en los hospitales, en las mascarillas, en todos los procesos. Entonces, ahorita que empiezan con las compras lo del huracán ETA, también, ¿verdad?, uno se pregunta entonces si vamos a seguir con ese modus operandi. Aprovecho nuevamente también para solidarizarme con todas las personas que han sido afectadas por el huracán, y yo quisiera aprovechar este medio para agradecer a todos los que están ayudando, ¿verdad?, porque realmente la ayuda de la población ha sido encomendable para poder sacar adelante el país, pero nos vienen retos muy grandes. Entonces, cuando tú escuchas de que van a comprar los kits y empiezan a salir números realmente inexplicables, ¿verdad?, de sumas de lo que van a comprar, o te voy a poner otro ejemplo, cuando anuncian de que van a comprar 40 puentes Bailey, en vez de contratar directamente aquí a empresas locales para promover la economía que tanto necesitamos, no quieren sacar el dinero para afuera, ¿verdad?, y dárselo a alguien más en vez de promover la economía local. Son cosas que no encajan, Jorge, no tienen sentido, y realmente me da mucha tristeza, ¿verdad?, lo que están haciendo. No hay ni pies ni cabeza. Yo creo que hay que ponerle mucha atención. Para mí esta cosa de la cuenta del milenio es un reflejo de lo más acertado, ¿verdad?, de cómo ha caminado la corrupción en nuestro país. 11 años de fracaso,
Yo digo, realmente esto es inaudito. Y la calificación que nos hacen no es que va mejorando, sino que de 36 pasamos a 17. Es completamente también atroz, porque es un retroceso y nadie se atreve a señalarlo. Esa es otra cosa que me preocupa. En los diarios, en la prensa, se hace como una nota bien pequeña. Mira, los fondos de esta cuenta nos pudieron haber ayudado muchísimo a través de todos estos años para desarrollar proyectos de infraestructura que sí son necesarios. Te pongo solo como un pequeño ejemplo, digamos, las represas estas de Santa Bárbara, el Tablón, Jicatuyo, Los Llanitos. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos tenido esas represas ya instaladas? No hubiera ocurrido el desastre que tenemos hoy día en la zona norte. Entonces, realmente muy, pero muy confuso la manera que están tomando decisiones. No hay credibilidad, ¿verdad? Esa es la parte toral del problema. No hay credibilidad y lejos de mejorar, empeoran la credibilidad con sus acciones, Jorge. ¿En qué contexto de país, don Lester Ramírez, se dan estas situaciones? Hoy, crear una Secretaría de la Transparencia y un consejo además, ¿en qué contexto? ¿Cabe esa acción frente a lo que estamos viviendo, don Lester Ramírez? Yo creo de que el contexto es muy complejo. Creo que la Secretaría de Transparencia, la manera como la prueban y la presentan, indudablemente es una manera para crear distracción. Creo de que todo en política es timing, y en este momento el timing justamente es para buscar cómo distraernos a todos nosotros, a los medios de comunicación, a la misma empresa privada, a organizaciones de sociedad civil, en búsqueda de que no estemos con los ojos puestos en la calamidad pública que es todo lo que dejó el huracán ETA y además de eso el COVID, ¿no? Yo creo que esto es un distractivo y por eso yo creo espero de que pronto dejemos de hablar de este tema y realmente nos enfoquemos en hablar realmente de cómo podemos ayudar a los compatriotas más afectados, cómo podemos trabajar por una reconstrucción del país en términos de infraestructura, pero también a nivel social, ¿no? Porque, miren, según lo que me están informando, y tenemos personas en el Valle de Sula, aquí no solamente ha salido afectado el agro o la industria, ¿no? Han sido comunidades enteras, el patrimonio, personas con su subsistencia prácticamente desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo creo de que esto es lo toral, esto es lo fundamental. Creo de que estos debates o estos, se puede decir, discusiones que podamos tener de la Secretaría de Transparencia son estériles en relación al efecto humano que hay en este momento, ¿no? El dolor humano que hay en este momento, y que creo que como sociedad deberíamos estar focalizándonos en estos temas, ¿no? Yo creo de que el gobierno en ese sentido, y según tengo entendido, este es un tema de la Secretaría de Transparencia que ya varios días lo tenían en el tapete, si se puede decir. Se les recomendó, y esto es por fuente a lo interno del gobierno que me informó de esto, se les recomendó que no produjeran y que no sacaran y que no aprobaran esa Secretaría de Transparencia en este momento, ¿no? Y entonces eso da luces de que nos da a entender de que a pesar de que hubo recomendaciones de que el momento no era el más oportuno, lastimosamente siguieron con su afán de hacer este trabajo de aprobar la Secretaría y crear esta gran distracción, ¿no? Sin embargo, yo creo de que la Secretaría de Transparencia como tal no va a tener relevancia a medida que nosotros no le demos la importancia, a medida que nosotros sigamos trabajando en nuestras trincheras, el IAIP haciendo su trabajo, el CNA haciendo su trabajo y mostrando resultados. El reto que va a tener la Secretaría de Transparencia va a ser un reto en términos del poder de convocatoria que pueda tener, ¿no? Yo creo de que no va a haber, y entendí de que ya el COEP se ha distanciado de esto, de trabajar y de colaborar con la Secretaría de Transparencia, algún tipo de colaboración. Entonces yo creo que a medida de que diferentes instancias también no le den, ¿no?, la importancia del caso y que realmente se focalicen en lo toral,
vamos a tener buenos resultados. El otro elemento que creo que es importante también manifestar es que la Secretaría de Transparencia como tal ahora es prácticamente una reestructuración interna que está haciendo el gobierno, ¿no? Y eso yo creo que también es necesario aclararlo, es decir, se puede decir una reestructuración en términos de que se está transformando una dirección de transparencia que había anteriormente en una Secretaría de Transparencia. De esa manera se crea un nuevo estamento burocrático, obviamente. Están argumentando de que no va a haber incrementos presupuestarios, es decir, que las personas que estaban en esta dirección de transparencia, lo que va a suceder con ellas es que simplemente se van a trasladar a la Secretaría de Transparencia en términos nominales, ¿no? Porque físicamente, y eso es otro tema que hay que informar, esta Secretaría va a estar siempre donde ha estado la Dirección de Transparencia, que es el edificio de la Secretaría de la Coordinación General de Gobierno, que está a la par de Chiminica, ¿no? Entonces, son elementos que uno queda como, bueno, si realmente los cambios son nominales, ¿por qué hacerlo, no? ¿Qué impacto va a tener si ya vemos de que ya estamos por terminar un gobierno? Espero que sí, y que la verdad es que necesitamos más bien respuestas en lo que es el Valle de Sula, el Valle de Aguán y toda la parte productiva del país, ¿no? Bien, como un zarpazo contra el Sistema Nacional Anticorrupción han calificado el Frente Parlamentario contra la Corrupción, en el cual está y dirige justamente el diputado Yahvé Savión. Diputado Savión, su opinión. Sí, Jorgito, hablar de transparencia en este gobierno definitivamente es una palabra que no encaja. ¿Cómo actúa la criminalidad organizada? De la misma forma que opera, y es un modus operandi que no lo han cambiado. Si usted se recuerda cómo actuó estos señores que incluso ahorita están dirigiendo el país con el Seguro Social, un año antes pues prácticamente saquearon el Seguro Social, casi 7,000 millones de lempiras, con más de 3,000 muertos, compatriotas que murieron esperando que nosotros diéramos una atención digna y de calidad. Pues prácticamente ahora están haciendo lo mismo. ¿Cómo va a hablar de transparencia un gobierno cuando en 11 años, desde que el que dirige el Ejecutivo, que era presidente del Congreso, y estaba Pepe Lobo en la presidencia, han sido aplazados? Y esta vez salieron tan aplazados catastróficamente desde que se creó la cuenta del milenio. Nunca habíamos salido con una nota tan baja, 18, imagínense. Entonces, hablar de transparencia en este gobierno realmente es una palabra de que no cabe por todos los hechos que han hecho. Ellos simple y sencillamente están tratando de duplicar funciones del CNA, del IAIP, y obviamente eso tapar los enormes actos de corrupción que están y que han ocurrido desde que comenzó pues a dirigir el Ejecutivo Juan Orlando Hernández. Hablar de transparencia en un gobierno donde nosotros nos consta como Frente Parlamentario en contra de la corrupción, en la cual pues felicito a mis compañeros, a Luis Redondo, que está ahí con nosotros acompañándome, a Harry Dixon, a David Reyes y otros, a doña Doris Alejandrina, a Jorge Calix y a otros compañeros, a Cherly Arriaga, y otros compañeros que estamos ahí luchando. No es fácil, porque dentro del Congreso Nacional también ha sido una cuna que se ha pues prácticamente arropado con la corrupción y la impunidad. Desde ahí, desde el Ejecutivo y del Legislativo, ha venido la orden para que la MASI desapareciera. ¿Cómo van a hablar de transparencia en un gobierno que ha sido salpicado desde que comenzó por la corrupción? Un gobierno que ha violado la Constitución de la República. Un gobierno que todavía estamos esperando que los hospitales móviles funcionen, que vinieran en las condiciones que los adquirieron. ¿Cómo vamos a creer que es un gobierno transparente y que está creando una institución que va a velar por que los dineros del pueblo hondureño sean bien manejados? No, esa palabra le queda muy grande en la boca a todos estos funcionarios. El pueblo hondureño no les cree, Jorge, porque han demostrado con sus hechos que
que son corruptos. El índice de corrupción que tenemos en este país es de los más altos del mundo. Por eso, obviamente, ¿quién va a venir a invertir? ¿Quién va a ser el valiente empresario que va a venir a invertir si en la mera entrada a estos funcionarios de alto rango les piden coima? ¿Quién va a ser el empresario valiente a invertir en un país cuando prácticamente tienen quebrada la ENE y la tienen despedazada y la han vendido al mejor postor, porque también ellos ahí están metidos en ese negocio? Entonces, hablar de transparencia prácticamente no le queda a este gobierno, y el pueblo hondureño no les cree en lo más mínimo. Así que nosotros no tenemos ni la más mínima expectativa de confianza, ni sabemos que van a hacer algo bueno. Simple y sencillamente van a querer entorpecer las labores que bien ha estado haciendo el CNA, porque honestamente pues es la única institución que ha salido en defensa, porque lastimosamente también la UFESIC, que la despedazaron también, este gobierno la despedazó, que la estaba dirigiendo muy bien Luis Javier Santos, en la cual pues yo tengo mi aprecio y estima por la labor valiente que ha hecho, pero la despedazaron y ahora crearon la UFERCO, una institución prácticamente amarrada de pies y de manos, que no tienen el presupuesto necesario. Le deducieron el 50% del presupuesto a la UFERCO ahora. Y obviamente el gobierno no tiene la más mínima intención de transparentar todos los procesos de compra. Si no, mire el famoso kit que cuesta 50,000 empiras y que no pasa de 8,000 empiras cuando usted hace las conversiones personalmente. ¿Esto golpea al CNA, Eduardo Facusé, desde la óptica del sector privado? Que el CNA, como dice y coincide Lester Ramírez y el diputado Savión, ha generado un nivel de confianza en la población con su denuncia constante, fuerte, presentación de algunos casos. ¿Esto golpea al CNA? Por supuesto que lo golpea, porque cuando ya tenés instituciones que están haciendo la labor que suponen, vienen ellos, dicen que van a venir a hacer, no veo cómo puede abonar, ¿verdad? Y yo sí creo que le van a quitar el presupuesto al CNA eventualmente, o parte de él, para debilitarlo, ¿verdad? Este es el mecanismo de golpe bajo que están utilizando corruptos, ¿verdad?, para poder seguir destruyendo el Estado de Derecho que tenemos. Realmente es triste, Jorge, y yo creo que las palabras de Lester y del diputado Savión han sido muy acertadas, ¿verdad?, en el sentido, digamos, también de solo es de ver el actuar. Como dijo Lester, miremos lo que está pasando en la zona norte. Miremos qué calidad de respuesta ha dado el gobierno para el desastre de este huracán. Ha sido inexistente. O sea, hay que decir, pues hay algunas acciones, pero realmente para la magnitud de lo que está sucediendo, no hay relación. No hay relación. La zona norte rechaza y realmente repudia contundentemente al presente gobierno. Mira, ayer que entraron esos camiones de El Salvador, yo creo que fue una muestra más que clara, ¿verdad? Y más que una celebración, fue es agradecer el acto de solidaridad del vecino, ¿verdad?, cuando el amo de casa no está preocupado, ¿verdad?, por lo que pasa a la población. Entonces, hay un rechazo contundente. Mira, ayer vi otro video donde agarraron a patadas un carro de Copeco, a patadas. El desprecio que hay por el gobierno, realmente yo nunca he visto estos niveles de rechazo y de repudio, pero es por la mala gestión, por el desamor y la poca entrega que han tenido, ¿verdad?, para lidiar con los problemas que estamos teniendo que enfrentar. Mira, no ha habido sacrificio, tanto que hablan de que todo el mundo tiene que sacrificarse, ¿verdad?, con esto de la pandemia. Todos los sectores han hecho sacrificios enormes. Yo me pregunto, ¿qué funcionario cualquiera ha tenido la decencia de sacrificar una parte de su salario
ni un centavo partido por la mitad. El Ejecutivo debería dar el ejemplo, Jorge. Es una vergüenza y es un insulto para la población, por lo menos no hacer ni un gesto de voluntariado, de querer ayudar con el problema, sino que lejos de rebajar el gasto, para el otro año el presupuesto llama a un incremento del 10% en salarios. Completamente ridículo. Pero yo te voy a decir, va más allá del dinero. ¿Verdad? Es el mensaje que se transmite. Es el mensaje de decir, no nos duele lo que les está pasando. Y yo te voy a decir, hay un detalle tal vez pequeño, pero a mí me deja mucho malestar que el presidente no tenga la decencia de públicamente agradecer esa ayuda de El Salvador. Lo que alcancé a ver fue una colita de un tuit donde agradecía a Estados Unidos y de paso agradecía al gobierno de El Salvador. Es repudiable la poca humanidad y humildad que tiene como gobernante. Hace falta mucha humildad, ¿verdad? Para decir gracias, vecino, por apoyarnos. Es lo menos que uno puede hacer, Jorge. No hay excusa, ¿verdad? No podés mandarlo como un postdata cuando están viniendo 40 camiones y personas a ayudarnos en este desastre y tú no tienes el tiempo para dignificar y agradecer esa acción. Habla mucho del carácter o la falta de carácter, ¿verdad?, en las personas que están al frente de este gobierno. A mí me deja muy entristecido esa soberbia, porque hay que llamarlo, es soberbia. Y aquí en el norte repudiamos ese tipo de actitud. No nos gusta, no la queremos y ojalá salgan pronto, Jorge. Ustedes han coincidido en dos elementos fundamentales desde la primera intervención. El tema de desconfianza, Lester, y la falta de credibilidad hace que cualquier cosa que haga el gobierno no tenga impacto en la ciudadanía. La ciudadanía lo rechaza, lo repudia, como dicen, lo cuestiona, lo pone en duda y nadie ya no cree nada. Cualquier acción que venga, gobernar en esa manera no es cosa fácil. Lester. Sí, no es cosa fácil porque es más fácil perder confianza que recuperarla, ¿no? Y eso lo vemos en nuestras relaciones interpersonales, con nuestras amistades, familias, con todo, ¿no? Lo que observo, y eso suele suceder en situaciones de alta desconfianza, es que los gobiernos se convierten más autoritarios. Cuando un gobierno no tiene confianza y no tiene la legitimidad social, y eso lo hemos visto con este gobierno, entonces lo que opta es mecanismos más autoritarios, ya sea utilizando la fuerza, como lo ha usado en algunas situaciones con los militares, o también utilizando mecanismos donde se busque manipular la opinión pública, donde se busque a fraccionar a la sociedad civil, donde se busque a amenazar a periodistas, por ejemplo, y donde también se busque de alguna manera también tener componendas, si se puede decir de esa manera, con sectores empresariales, ¿no? Y entonces la manera de lograr no confianza, sino más que todo la colaboración de algunos sectores es a través de transacciones. Y lo más seguro que en este momento eso es lo que se está dando, ¿no?, con diferentes sectores. Ante un gobierno que no goza de la confianza, ahora que estamos hablando de El Salvador, en El Salvador Bukele inicia su gobierno con alrededor de 85% de aprobación. Ahora mismo, según la última encuesta de ERIC, el gobierno de Juan Orlando andará en 36% de aprobación. Entonces, esas diferencias son abismales. El gobierno de Bukele, aunque también es catalogado como populista, tiene la legitimidad para tomar decisiones. Que si son buenas o malas, eso la historia le va a decidir, ¿no? Pero en el caso de Juan Orlando, el gobierno actual de Juan Orlando, las decisiones que toma no tienen
el apoyo de la población. Entonces, cuando usted tiene una sociedad y una ciudadanía que no confía, no solamente no va a tener el apoyo, sino es que no va a tener el respeto a la autoridad. Y eso es lo que decía Eduardo Facusé cuando hablaba de cómo golpearon el carro de Copeco, ¿no? Ya cualquier símbolo de autoridad se convierte en un símbolo que representa el juan-orlandismo, ¿no? Y esto es así, ¿no? La politología lo muestra de esa manera, ¿no? Es decir, nuestra manera que vemos el gobierno, lo vemos, se puede decir, externalizado en las diferentes facetas del sector público. Entonces, lo que vemos de la Secretaría de Transparencia es una imagen o una extensión de la política gubernamental de manejar la información, de hacer paralelas de sociedad civil, de buscar cómo levantar una imagen a nivel internacional que yo creo que en gran manera es ficticia, porque ya también con estas evaluaciones que hacen la cuenta del Milenio, el mismo Transparencia Internacional y otras instancias internacionales, ya está demostrado que a nivel internacional se tiene claridad de lo que se tiene en Honduras, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la desconfianza. La desconfianza es lo que nos va a traer, y por eso yo creo que es importante tanto los partidos de oposición como también los grupos empresariales que también tienen conciencia social, porque habrá que decir también que hay diferentes sectores. Es importante que nosotros también empecemos a ver cómo podemos hacer propuestas para una reconstrucción del país. Si creo que aquí todos tenemos ya la edad de recordarnos cómo fue en el MICH. En el MICH se hizo un gran diálogo nacional, se trabajó por mucho tiempo para reconstruir el país. El gran proceso de descentralización municipal realmente lo tenemos con el MICH, y eventualmente en este caso con el huracán ETA y con el COVID también vamos a tener que poner la mirada a lo local, a lo comunitario, y cómo se pueda desarrollar capacidades para mitigar desastres naturales en lugares como La Planeta, en lugares como los bordos de Choloma de nuevo, en lugares como Chamelecón, ¿no? Yo creo que, por eso insisto, de que creo de que debemos, como sociedad, como sectores empresariales, como medios de comunicación, empezar a hablar realmente de qué es lo que necesitamos para reconstruir este país, no solamente en términos de infraestructura y de producción, sino también en términos de las relaciones de poder político que hay, ¿no? Porque ese es otro elemento que es altamente cuestionado. Ahora mismo, por 3 años, llevamos debatiendo sobre una reforma electoral que no se va a dar. En este proceso de reformas electorales, nunca lo hemos vivido como lo que hemos vivido en esos últimos 3 años. Se ha excluido a todos los actores sociales de este debate electoral, se ha excluido a la comunidad internacional, y ya muchos sectores ya están hablando de que ya hay un fraude anticipado. Y volvemos a la palabra desconfianza, porque la desconfianza no solamente se va a reflejar en el gobierno, sino también se va a reflejar en el proceso electoral. Nosotros tenemos que estar presentes para anticipar cualquier conflictividad electoral que se pueda dar, ¿no? Y por eso yo creo que es necesario que salgan liderazgos, ¿no? Yo eso es lo que estoy esperando. Hay liderazgos que son muy emergentes, que creo que es importante atenderlos también, pero hay que ver más allá del problema de la Secretaría de Transparencia. Vemos que ahora mismo viene otra nueva vaguada, posiblemente se va a convertir en tormenta tropical también. Necesitamos estar preparados, necesitamos informar a las comunidades de manera anticipada, y esas instancias que deben informar a las comunidades deben gozar la confianza, ¿no? Y yo creo que para eso habrá que tener, ¿no?, a los liderazgos locales en línea con los mensajes que debemos decir, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy compleja. Reitero, mi mayor preocupación cuando hay desconfianza en nuestros gobiernos latinoamericanos es que los gobiernos se convierten, en vez de ser más abiertos, se convierten más herméticos y más autoritarios. Me remito para atar cabos y atar todos los puntos. El tema de desconfianza, el tema de la falta de credibilidad, falta de legitimidad que también eso lleva. Pero quiero referirme, basado en eso, ¿por qué en el comunicado del Frente Parlamentario contra la Corrupción, diputado Savión, hace referencia a la posición del presidente Joe Biden?
¿sienten ustedes que esto es una reacción? Ustedes mencionan ahí un plan contra la corrupción en Centroamérica que mencionó el presidente Biden. Estados Unidos también va a mostrar algún cambio, algún giro en torno al manejo de la política anticorrupción en el país, ¿cree usted? ¿Por la misma falta de confianza? Sí, y a mí me gustaría, Jorgito, bueno, antes de ya empezar a discutir y que ojalá lo pongan en pantalla, el comunicado que nosotros como Frente Parlamentario contra la Corrupción hicimos, aclararle al pueblo hondureño que ese decreto PCM 11-2020 no pasó por el Congreso Nacional. Y si hubiera pasado, no tengo duda que los 61 diputados del Partido Nacional lo hubieran acuerpado, porque lastimosamente todo lo que llega ahí, ellos son mayoría y todo se lo aprueban prácticamente al señor Juan Orlando Hernández. Así que no hubiera habido mucha diferencia, pero por lo menos nosotros hubiéramos levantado nuestra voz y protestar, así como lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo desde el 2014, a las cosas injustas que se están haciendo, a las cosas que no transparenten estos procesos. En cuanto a lo que usted decía, sí, nosotros como Frente Parlamentario hemos tenido reuniones de al más alto nivel con congresistas, senadores, y recuerde de que, por decirle un nombre, Norma Torres ha sido una de las defensoras que más, pues, prácticamente ha dicho de que se va a trabajar de la mano con estos países, así como otros congresistas tradicionalmente demócratas, porque han entendido de que la migración, el problema de migración que tienen estos países hacia el norte es por la falta de transparencia que hay en estos países. Ellos pueden donar cualquier cantidad de millones de dólares y nunca va a ser suficiente porque quedan en pocas manos. Entonces ellos quieren darle una reorientación y han entendido de que trabajando con gobiernos transparentes, con congresistas transparentes, con instituciones de sociedad civil transparentes, es como se puede combatir el flagelo de la corrupción. Y una vez que ellos puedan mandar esos fondos y que se manejen de la forma correcta, pues estos países tener el desarrollo que se debería de tener. Así crear oportunidades para nuestro pueblo, porque mire, nadie en su sano juicio quiere abandonar su país. ¿Usted cree que es fácil estar en los Estados Unidos trabajando de sol a sol en condiciones infrahumanas? No es fácil dejar a su tierra, dejar a su familia, dejar a sus hijos. Entonces ellos han entendido que también esa descomposición social que tenemos como país es producto de la inmigración. Qué bonito fuera un país donde se reunifique la familia, donde hayan oportunidades para los jóvenes. Hay cerca más de 1 millón de jóvenes y después de esto, tanto de la pandemia como de estos fenómenos climatológicos, me atrevería a decir que vamos a rondar tal vez 1,5 millones, 2 millones de jóvenes sin oportunidad, sin esperanza, porque hasta esto nos han robado estos bárbaros. La esperanza de poder desarrollar, pero parte todo de la credibilidad que tiene este gobierno manchado de corrupción y de criminalidad organizada, cuando funcionarios de alto nivel, no solo funcionarios del Ejecutivo, también del Legislativo, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, son cuestionados en actos de corrupción y criminalidad organizada. Entonces, ¿qué credibilidad va a tener una institución creada por ellos mismos? Entonces, a mí me gustaría que, a grosso modo, miráramos el comunicado que nosotros como Frente Parlamentario, porque algunos dicen, bueno, pero es que ustedes no hacen mayor cosa. ¿Y qué más vamos a querer hacer si no tenemos la suficiente fuerza en el Congreso Nacional? Pero por lo menos tenemos que vislumbrar, por lo menos tenemos que abocarnos a la comunidad cooperante internacional, por lo menos tenemos que ver a nuestro principal socio, que es los norteamericanos, y así como la comunidad europea. Ellos prácticamente sostienen a este país y obviamente tenemos que ejercer una presión, ya sea que venga del exterior, para poder lograr algunos avances, aunque sean mínimos, aunque otros no los miren, pero sí se ha avanzado en algún aspecto en ese sentido. Por lo menos para que la comunidad internacional sepa la calidad de corruptos que tenemos gobernando en este país.
En ese sentido, nosotros creemos de que la administración actual va a tener más problemas que con la administración del señor Trump, porque prácticamente ellos tienen otra orientación. Y estoy hablando por los tipos de senadores que realmente tiene pues el Partido Demócrata. No estoy diciendo también que los republicanos no tengan buenos senadores, pero los que han sido más visuales para al menos nosotros, el pueblo hondureño, y como frente parlamentario han sido muchos demócratas, sobre todo latinos, que han destacado allá en el Senado norteamericano, y que estamos pues en la misma sintonía de luchar contra la corrupción. Tengo una conversación telefónica con el diputado del Congreso Nacional, antes de ir a la pausa comercial, el doctor Denis Castro Bobadilla. Ahí lo escucha, doctor Denis Castro, don Eduardo Facusé, don Lester Ramírez y el diputado Yahvé Savión. Diputado Denis Castro, buenos días, le escuchamos. Muchas gracias, señor Aldana, y muchas gracias a los panelistas que me permiten un espacio. Buenos días a la audiencia de ese prestigioso canal. Quisiera decirles que es bien claro. El país no es que no tiene instituciones. El país lo que no tiene es el funcionamiento institucional por las personas que se seleccionan para los cargos. Tenemos un Tribunal Superior de Cuentas, tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos todo lo que el engranaje que puede hacerse para poder administrar la cosa correctamente, pero es una cuestión de personas, y que la persona que esté en el cargo prestigie el mismo cargo, y no que el cargo diga: yo fui ministro, yo fui secretario de Estado, yo fui tal cosa, pero usted se da cuenta que su administración fue pésima. El país, en estos momentos, desde el punto de vista legal, es innecesario más burocracia sobre la que ya existe, que es una sobrecarga, a mi criterio, de personal y de secretaría y de burocracia y de desperdicio de los bienes públicos en forma escandalosa. Tenemos desde, no sé qué edad tienen nuestros panelistas, pero usted, señor Aldana, y yo creo que hemos vivido suficiente para ver el Francelia, el FIFI, el MICH, los refugiados nicaragüenses están en Honduras masivamente, y una serie de fenómenos sociales en Honduras, y si usted se va a ver que todas las obras públicas construidas, no voy a mencionar ningún gobierno en especial porque no tengo el recuento total, pero el día de ayer que yo participé en un foro, se anuncia como tal que se van a comprar no sé cuántos puentes Pili con licitación internacional y no sé qué más. Pero yo la pregunta del millón me hago es, ¿y es que nadie se le ha ocurrido que la Procuraduría General de la República puede ejecutar las fianzas o las garantías que tiene que ofrecer una compañía de construcción sobre los bienes y servicios que ha construido en el país? Ustedes no se han fijado que se han caído cerca, andamos alrededor de 34 puentes, y que en Tegucigalpa se cayó uno ahí por Villadela sin haberse inaugurado, y se cayó otro allá por la zona sur de Honduras sin haberse inaugurado. Y no hay transparencia en saberse de que por qué se cayeron esos puentes, que significaron préstamos para Honduras. ¿Cuáles son las compañías de construcción de maletín que tenemos? Aquí hay gente dueña de compañías de construcción que jamás han cursado ni siquiera la materia de física en un colegio. Que por lo menos le da el horizonte a uno de lo que es la fuerza, masa sobre velocidad al cuadrado y una serie de fórmulas para que existe. Y usted se da cuenta que andan construyendo, aquí se le entregó, y no están varias personas presas en Estados Unidos por una compañía de maletín, justo originada de una zona que creo que es Tocoa, yo no sé de dónde. Necesitamos a partir de ahora tener transparencia, y la transparencia de aquí para atrás de qué ha ocurrido. Y reflexionar todos, nosotros tenemos que reflexionar, porque somos grandes críticos, grandes problemólogos. Usted dice, doctor, tenemos las instituciones y no funcionan por las personas. Son las personas que están puestas en los cargos porque tienen una obediencia debida a determinado partido o a determinado cacicazo. Se trata de que el funcionario público se convenza que el partido más grande que existe en Honduras se llama Honduras, y
tenemos que ver, el servir al público y servir al Estado debe ser un honor y no un privilegio de 4 personas que gritan un aleluya a un candidato político. El país necesita, nosotros los hondureños necesitamos darnos cuenta que las elecciones terminan y tenemos que trabajar alrededor de cualquier gobierno para que crezca la nación, pero vivimos eternamente en una situación de problemólogos. Somos gallos para detectar que nos hizo bien hecho, pero cuando tuvimos o tenemos la oportunidad no nos bajamos para hacer las cosas bien. Sí. Entonces, la responsabilidad es realmente de lo que pasa en Honduras. Es una responsabilidad de todos, porque aquí hay ciegos en los cargos, sordos en los cargos y mudos en los cargos, ¿verdad? No, a mí me dieron la orden de no decir nada sobre tal cosa. Porque llega un momento, tal vez sea el factor la edad, la juventud, porque hay una edad en la que la gente queda bien, pero habemos edades y habemos ciudadanos de este país que hemos dicho las cosas de frente toda la vida y hemos dicho las cosas claras. Ejemplo, para que queremos más organizaciones de transparencia. ¿Cómo es posible que el puente mayor, que fue hecho allá por 1800, principios del siglo pasado, tiene más de 100 años ese puente y ahí está, pero tiene un rompeolas de ese puente que usted lo va a ver en una estructura monolítica que tiene ahí? Rompeolas se llama. Recuerdo haber oído una exposición sobre ese puente. Y ahí está, elegante y erguido, el puente Juan Ramón Molina, y fueron hechos con claras de huevo. Ocupamos transparencia y no nos acaba de dar una bofetada a la cuenta del milenio que otra vez perdemos por cosas de este tipo. ¿Sabe cuál es la principal corrupción que tiene Honduras? Cuando el incompetente acepta un cargo, cuando el incompetente que está en un cargo se hace el ciego, sordo y mudo y deja pasar. Y ahora vemos las consecuencias. No, perdóneme, pero todo el país no es vulnerable. El vulnerable es la población y los funcionarios que tenemos en los cargos, que no ejecutan, sino que por estar quedando bien, ¿verdad? Y no se preocupan por ejercerlo plenamente el cargo que tienen. Esa es mi opinión, señores. Y la transparencia, aquí no va a venir a solucionar los problemas de Honduras que una senadora, que un senador de Estados Unidos. Vean, ahorita les puedo mandar el filmado. Es sumamente grave lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos está más pendiente de lo que está ocurriendo internamente que lo que le pasa a Honduras. Nosotros los hondureños tenemos que bajarnos y tenemos que decir, no, basta ya la corrupción y basta ya de yo mismo ser silencioso, porque el silencio también es un permiso para aquellas personas que han tomado este país para hacer lo que les da la gana. Gracias por la oportunidad. Diputado Enis Castro Badía, muchas gracias por su participación esta mañana. No sé si tiene algún comentario breve sobre lo que dijo el doctor Enis Castro, porque tengo aquí una pausa, pero dice, bueno, instituciones tenemos y de sobra, y es cierto. ¿Por qué no funcionan? Eduardo Facusé, muy brevemente, luego Lester y luego los diputados Avión para ir a la pausa comercial. Eduardo. Tiene razón un poco, don Denis, pero la verdad es que yo me pregunto, digamos, con todo lo que ha sucedido este año, los que han brillado por su ausencia son, digamos, la Fiscalía, el Poder Judicial. Realmente son instituciones de nombre, pero aquí no hay acción de ningún tipo. O sea, no se están corrigiendo los problemas que tenemos y lo que sí me gustó que dijo Lester es que tenemos que verlo pues desde un punto de vista más amplio y en ese sentido la sociedad civil está fallando. No hay una verdadera, no hay un verdadero diálogo, ¿verdad? Como sucedió con el FONAC en su tiempo en el MICH. ¿Verdad? El FONAC fue creado en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahorita el FONAC, ¿a qué es lo que se ha reducido el FONAC? Andan revisando camas de hospitales y andan revisando, ahora van a la comisión esta de transparencia, sin tener realmente el respaldo legítimo de la sociedad civil. Estas personas y son las mismas, ¿va? Que aparecen en todos los campos representando a la sociedad civil, pero nadie los ha nombrado. Y son milusos porque son expertos en un montón de campos. Da vergüenza. También la sociedad civil debe de pronunciarse y decir rechazamos esta representación, ¿verdad? Ya que tal vez será que no entienden estas personas, ¿verdad? Con lo que se comenta, ¿verdad? Pero yo creo que si se requiere ir más formal, pues habrá que hacerlo más formal.
pero sí no hay credibilidad en el FONAC, no hay credibilidad, digamos, en esas personas que andan rotando de puesto en puesto, diciendo de que acompañan al gobierno desde la sociedad civil. Esos no son representantes de la sociedad civil, Jorge, ¿verdad? Esa parte sí molesta bastante. Sí. ¿Algún comentario, Lester Ramírez, antes de ir a la pausa comercial? Mire, con esto de las instituciones, creo que muchas veces en Honduras caemos se puede decir, en un error de conceptos, ¿no? Las instituciones son tan fuertes como las personas que las sostienen. Si las personas que llegan a estos puestos de poder, de toma de decisión, están pensando en su bolsillo, o están pensando en el partido político, o están pensando en continuar con su trabajito, con su chambita, entonces vamos a tener instituciones débiles, vamos a tener instituciones poco independientes, y vamos a tener malos resultados en atender los servicios públicos y las grandes demandas sociales que hay, ¿no? Entonces, como decía el diputado Castro Bobadilla, hay instituciones, pero son instituciones que están, se puede decir, muy manipuladas, se puede decir, debilitadas, y no solo de ahora, ¿no? Yo creo que el golpe de Estado fue un parteaguas, y desde ese entonces hemos tenido un proceso de regresión democrático muy fuerte, ¿no? Lo que decía don Eduardo también, ¿no? Creo de que, bueno, en lo personal, ahora mismo estoy en una organización de sociedad civil. Antes trabajé con la cooperación, anteriormente también trabajé con el sector público, y lo que uno observa también muchas veces es que le damos mucho peso a organizaciones de sociedad civil en general, cuando los grandes cambios en Honduras, y si vemos y nos remontamos a la historia, los grandes cambios han venido de la población de pie. No son cambios orgánicos, son cambios de una movilización social, son cambios que vienen de un trabajo muy de hormiga, como se puede decir, y eso es lo que hace falta también, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la alta desconfianza, porque no podemos decir también de que la población no únicamente desconfía del gobierno, sino es que con tantos años que hemos estado desconfiando del gobierno, también hemos empezado a desconfiar de nosotros mismos y de nuestros vecinos y de nuestros colegas de trabajo. Entonces estamos en una situación de desconfianza endémica. Cada vez, ¿no?, que alguien quiere, ¿no?, decir y proponer, ¿no?, un plan o una respuesta ante un problema, en vez de analizar la propuesta, lo que viene muchas veces es descalificación, lo que viene muchas veces es crítica, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la situación de intolerancia que tenemos, ¿no? Yo en realidad pienso de que los cambios que van a venir en este momento en Honduras tiene que ser el huracán, tiene que ser un detonante para cambios. Y estos cambios tienen que venir desde la misma demanda social, desde la misma presión social. Y no pueden ser cooptados por partidos políticos, no pueden ser cooptados por gobiernos, y no pueden ser cooptados incluso por iglesias. Esto tiene que ser muy orgánico. La Revolución Francesa fue muy orgánica. La Revolución Estadounidense fue muy orgánica. El cambio que ha tenido los Estados Unidos hoy con el voto anti-Trump fue muy orgánico, ¿no? Entonces yo creo de que ese es el reto que tenemos en este país en este momento. ¿Cómo podemos canalizar toda esa frustración social, porque lo existe, ¿no?, en algo positivo, ¿no? Y eso yo creo de que prácticamente todos los días me pongo a preguntar cómo podemos hacerlo desde cada una de nuestras trincheras, ¿no? Así es. Diputado Savión, antes de la pausa, un comentario sobre lo que dijo el diputado, su homólogo, don Denis Castro Bobadilla. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Denis Castro Bobadilla. Nosotros tenemos instituciones. El problema, como dice Lester, que la credibilidad de estas instituciones no existe, porque son personas que no tienen la voluntad de hacer las cosas bien, y los que tienen la voluntad de hacer las cosas bien, pues prácticamente son apartados o marginados de esos puestos. Entonces, ¿qué hacer? Miren, nosotros como Frente Parlamentario Anticorrupción hemos puesto recursos en la Corte Suprema de Justicia, hemos puesto denuncias en la Fiscalía
cuando me recuerdo que cuando el Congreso Nacional empezó a hacer un montón de acciones irregulares a nuestro juicio, como que ya un proyecto de decreto que ya estaba sancionado, que estaba votado, ellos podían hacer reformas todavía ese proyecto de decreto, llevándolo otra vez a la Cámara Legislativa. Entonces, ¿qué hacer? O sea, nosotros estamos abiertos como frente, pues, que nos den más ideas, ¿qué hacer? Entonces, muchas veces en la misma desesperación y falta de respuesta institucional que hay en nuestro país, obviamente hemos tenido que ir y recurrir por lo menos a la denuncia internacional. Ya los cooperantes saben cómo se están manejando de mal los fondos acá. Entonces, tenemos algo de esperanza que la comunidad internacional, en vista de la falta de institucionalidad que hay, por lo menos va a restringir los fondos o los va a canalizar de forma correcta a las instituciones que realmente pueden hacer incidencia en la disminución de la corrupción que hay en este país. Entonces, si nosotros pensamos que solo las instituciones secuestradas por el Ejecutivo y por parte del Legislativo van a hacer su trabajo, es estar soñando. Lo que sí nosotros abogamos es por lo menos hacer las denuncias y que el pueblo hondureño se entere de todo lo que está sucediendo, no solo en el Congreso Nacional, sino que en muchas cosas que a veces ni cuenta se da la población de lo que se está haciendo a nivel del Ejecutivo y Legislativo. Si el pueblo, si todos nosotros nos uniéramos, si la oposición nos uniéramos y tuviéramos la fuerza suficiente como ha ocurrido en otros países, prácticamente no tuviéramos necesidad de andar haciendo estas denuncias ni estar pidiendo ayuda a ningún gobierno, porque el pueblo salva el pueblo. Pero ¿qué ocurre? El desgaste que nos han tenido sometidos después del golpe de Estado. Usted hace una convocatoria, una marcha, solo 4 personas son las que vamos. ¿Y por qué tienen miedo? Porque las mismas instituciones del Estado, el ejército, la policía, ordenados por el Ejecutivo, prácticamente masacran el pueblo. Entonces, ¿qué hacer entonces? O sea, nosotros estamos abiertos para que nos den ideas. Realmente nosotros tenemos que buscar la denuncia internacional y decirle, miren, las cosas están así, de esta forma. Porque muchos piensan que los cooperantes saben de muchas cosas. No, hay que ir y hay que mostrar y hay que enseñarles pruebas de cómo están siendo mal manejados los dineros que a veces ellos nos aportan. Bien, hacemos una pausa en este momento. Al volver de la pausa, le muestro la opinión del COEP y también la opinión de uno de los comisionados del IAIP y también del magistrado del Tribunal de Cuentas, don Roy Pineda, que son las instancias que ahí están vinculadas con esta temática. Una pausa breve, Eduardo. Facultad de San Pedro Sula. Permítame, doctor Savión y diputado, y don Lester Ramírez, una pausa muy breve, ya regresamos. Más fácil que complacer a tu novia. Más fácil que estar a la moda. Más fácil que mantenerte despierto. Es abrir una cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, tómate una selfie, escanea tu identificación, complete y firma la solicitud para recibir los mejores beneficios. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Esta es nuestra sala de juntas. Esta es nuestra junta de accionistas. Y estos son nuestros principales clientes. Don Jorge, el de la exportadora. Don Joaquín, el del taller. Doña Laura, la de la pulpería. Porque Banrural está en Honduras para hacer amigos y con solidez y trabajo duro ayudarlos a crecer. Porque dentro de la nueva visión de Banrural, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa es lo más importante. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Todos los hondureños, como Laura, se levantan con energía para cuidar de su familia. Y aún en su rutina diaria, disfrutan cada momento. Porque para seguir sacando adelante a su familia, es importante tener su factura al día.
En EH queremos que tu energía siga generando oportunidades. Por eso realiza el pago oportuno de tu servicio. Consulta por nuestras opciones de financiamiento en nuestros canales de atención. EH, todo lo que haces, lo haces con energía. Banco Atlántida, el banco líder en tecnología, presenta Retiro en ATM sin tarjeta. Un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Móvil para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares, para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o multi-ATM Atlántida, utilizando un código que recibirán en su celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Porque la naturaleza nos une, protejamos nuestros recursos naturales. Bueno, esta mañana conversamos con don Eduardo Facusé, directivo de la Cámara de Comercio de Cortés, igualmente con el abogado Lester Ramírez, quien es director de incidencia de ASJ, y el diputado de Libre por el departamento de Comayagua, el doctor Yahvé Savillón, y además miembro del Frente Parlamentario contra la Corrupción en el Congreso Nacional. Quiero escuchar la posición de las instituciones de las que venimos hablando. ¿Qué es lo que piensan los comisionados del IAIP? Lo vemos y lo escuchamos a continuación. Licenciado, pues permítame indicarle que el día de ayer el Poder Ejecutivo emitió 2 PCMs. En uno de ellos, pues, crea la Secretaría de Transparencia, un zarpazo al derecho humano de acceso a la información pública. ¿Y esto por qué? Porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creada y aprobada en el año 2006, le da la facultad al Instituto de Acceso a la Información Pública a llevar el tema de la Política Nacional de Transparencia, así como la política de información pública. Ante esto, esta nueva secretaría pues viene a vulnerar tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados y en la que Honduras también es parte, también la Convención Americana contra la Corrupción. Todo esto, ¿por qué? Porque esta secretaría viene a vulnerar y viene a transgredir y a tomarse atribuciones ya establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De hecho, muy sorprendido sobre la noticia, el Instituto de Acceso a la Información Pública no tenía ningún conocimiento sobre el respecto. ¿Qué es lo que quieren esconder? Pues no sabemos. Hay que recordar de que el portal de transparencia y acceso a la información pública, tanto el portal único como el portal de emergencia COVID-19, dicho portal no puede de ninguna forma adulterar la documentación. Y esa es la seguridad que le da el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, no sabemos del porqué de la transgresión al derecho humano de acceso a la información pública, la transparencia. Recordando también que estos PCM vulneran actividades y actuaciones que realiza el CNA y el Tribunal Superior de Cuentas en cuanto a la emisión de ciertos lineamientos de auditoría interna que se disponen en dichos PCM. De inmediato les comparto el Twitter del magistrado Roy Pineda Castro, quien escribió en su cuenta: al decreto PCM 111-2020 aclaro,
El Tribunal Superior de Cuentas es el ente constitucional rector del control interno y externo, integridad y prevención de la corrupción. Las secretarías de Estado están sometidas a este control, nunca sobre él. La Corte Suprema de Justicia debe resolver a favor de la institucionalidad. ¿Qué nos estamos jugando ahí? Con ese montón de instituciones que al final nadie sabe a quién le tiene que rendir cuenta. Ahora es un despelote y un desmadre total, institucional. Eduardo Facusé, ¿algún comentario? A mí lo que me da pesar, Jorge, es que cada vez que suceden estos tropiezos, ¿verdad? Y se pierden oportunidades de avanzar el país. El progreso, tenemos que comprender, es algo que no se puede detener. Entonces, si nosotros no aprovechamos los espacios legales y formales para desentar y avanzar el país, los cambios van a venir, pero van a venir de otra manera, ¿verdad? Y de una manera que a nadie le van a gustar. Entonces, me da pesar, da tristeza, ¿verdad? Que ya en forma sostenida y repetitiva, este gobierno desperdicia oportunidades interponiendo intereses partidarios, de grupo o personales, ¿verdad? Y detiene el progreso para todo, ¿verdad? Que esto afecta a toda la sociedad. Te voy a poner un ejemplo, digamos, con esto de la cuenta del milenio. ¿Cuánto no se pudo haber hecho si esos fondos hubieran llegado en forma repetitiva cada año? Entonces, el progreso va a venir, eso nadie lo va a poder detener. El que piensa que va a poder detener el progreso está muy equivocado. Los cambios en el mundo son constantes y vienen por las buenas o vienen por las malas. Aquí estamos perdiendo la oportunidad de hacer los cambios por las buenas. Ojalá que reflexionen los que están al mando, ¿verdad? Porque ya el tiempo se acorta y realmente la presión que hay en la parte social, esto es, como dijo Luis Zelaya, sacate seco, listo para quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que se está actuando con mucho desacierto, lastimosamente. Cuando usted dice, Lester Ramírez, que este tema es un tema que nos distrae de otros, bueno, vaya distracción, porque es un tema fundamental en el cual la población está muy compenetrada, sobre todo lo que vive en la pandemia, en el manejo de los recursos públicos. Abogado Ramírez, ¿es un tema distractor? ¿Así lo califica usted? Bueno, en efecto, sí, ahora mismo hemos dedicado prácticamente más de una hora en este tema. Es una distracción que sin duda alguna, entiendo, no es una reacción basada en la desconfianza que tenemos, pero creo de que como pueblo, como ciudadanos y aquí como un grupo de personas que creo que somos afortunados, que todavía tenemos casa, que estamos comiendo un plato de comida, creo que debemos empezar ya y ya tomar acciones tanto a nivel local, pero también a nivel como país para emprender ese proceso de reconstrucción, ¿no? Yo creo de que eso para mí es el bosque, ¿no? Esto, lo que estamos hablando ahora mismo es un árbol, hay que ver detrás de ese árbol porque hay problemas mucho más grandes. Solo para ponerle un dato, ¿no? Con el COVID se iba a incrementar la pobreza en 10%. Eso quiere decir de que de cada 10 hondureños, 7 iba a vivir con 50 lempiras al día. Posiblemente ahora con ETA, esa pobreza va a incrementarse aún más a un 10% adicional. Es decir, prácticamente solamente 2 de cada 10 hondureños va a estar viviendo de una manera digna. Y eso tiene repercusiones enormes, no solamente en la vida de las personas que están afectadas, pero en la sociedad como tal, ¿no? Es un proceso de desarrollo que va a quedar prácticamente estancado por varios años, ¿no? Vamos a tener un problema de varios años que posiblemente el siguiente gobierno no lo va a poder atender tampoco, y eso necesita realmente un plan mucho más de largo plazo, ¿no? Y eso, como le digo, es un tema que los partidos políticos que están en oposición, los candidatos que quieren volver a reelegirse en este momento, deben ir pensando, ¿no? Porque con ese mensaje de aquí está la lámina, aquí está la bolsa, la población se lo va a aceptar, obviamente porque es una población necesitada, pero la población también va a quedar buscando soluciones.
Y cualquier gobierno de cualquier color o afiliación ideológica que llegue a tomar posesión, esperemos en el 2022, va a tener un enorme problema heredado. No va a poder darse el lujo de tener una luna de miel como muchas veces los gobiernos recién electos tienen. Va a tener que llegar trabajado ya el plan, no va a poder improvisar, y además de eso va a iniciar un trabajo con una enorme desconfianza ciudadana. Por el hecho de que gane un proceso electoral no quiere decir un voto de confianza. Las alternativas políticas en este momento son muy pobres. Solo para dar un ejemplo, en Guatemala, el presidente que tienen en Guatemala, Alejandro Yamatei, participó 4 veces para ser presidente en Guatemala y hasta la 4ª vez ganó el proceso electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que las opciones políticas en nuestros países son muy pobres. Entonces no hay nuevos liderazgos que están tomando la batuta. Y los liderazgos que tenemos ahora mismo básicamente están diciendo el mismo discurso que hace 20 años y realmente están buscando más bien cómo confrontarse entre ellos mismos para lograr votos. Es decir, polarizar porque de esa manera le lleva la victoria, como lo estaba haciendo Trump en estos procesos electorales en Estados Unidos. Entonces es un enorme reto, estimado Jorge. Como político también, que yo sé que el doctor Savillón es también un candidato a ser reelegido, yo le recomiendo de que veamos más allá del árbol, pensemos en un plan más allá de los 4 años, porque realmente se vienen tiempos muy complicados, ¿no? Justamente estaba haciendo un trabajo para países del Triángulo Norte, estaba comparando los países, tanto El Salvador, Guatemala y Honduras. Nosotros tenemos, además del problema que ya venimos arrastrando de la conflictividad política por esta reelección, tenemos mucho mayor precariedad que El Salvador y Guatemala en este momento. Somos el único país en el 2020, bajo una pandemia del COVID, que tuvo caravanas migrantes. Eso quiere decir que la población está totalmente desesperada, que está dispuesta a irse del país en medio de una pandemia, y así va a pasar ahora mismo con este huracán ETA, ¿no? Entonces yo creo que hay enormes retos. Yo, y como siempre lo he dicho, me pongo a la orden para cualquier apoyo que cualquier candidato o partido político requiera, siempre y que sea para algo bueno, ¿no? Y positivo, porque yo creo que necesitamos del concurso de todo. Ya destruyeron la Maxi, doctor y diputado Savillón, del cual usted luchó fuertemente para defenderla. Destruyeron la OFERCO. Van ahora por el CNA, por el IAIP, por el Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es la lógica institucional que en este momento está planteada, diputado Savillón? Sí, sin duda, Jorgito. Bueno, yo tengo otra óptica en la cual lo que se refiere Lester. Mire, yo creo que esto sí tenemos que tocar estos temas y tocarlos con la fuerza y la contundencia que debe de hacer. Porque, ¿cuál es el problema? Imagínense que, según el FOSDE, en corrupción en este país se van más de 50,000 millones de lempiras al año. ¿Qué no pudiéramos hacer como país con 50,000 millones de lempiras en proyectos de infraestructura, salud, educación, desarrollo social? Pero van a parar a pocas manos. Entonces, el tema de corrupción tenemos que actuar contundentemente, atacarlo y decirlo con nombres y apellidos cuáles son los responsables. Porque ¿qué es lo que pasa? Imaginen, mire cómo actúa el sistema de corrupción. Los que estamos luchando en contra de la corrupción, de una u otra forma somos elementos incómodos dentro del Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional es una institución que aparentemente tiene representatividad de todo un colectivo, de todo un país. Pero ahí llegan a plegarse muchos al poder. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Empobrecer a nuestra nación, maleducarla, o sea, no darle el conocimiento necesario para que ellos puedan discernir quiénes son los que realmente van a defender sus derechos, sino que acuerpan a aquellos políticos, a aquellos diputados que andan entregando dinero del Estado
con láminas, con bolsitas de comida, que no les cuesta nada a ellos. Yo no critico al que se saca su dinero de su bolsa y compra una lámina o compra una bolsa para ayudar al prójimo, pero no, es el mismo Estado, es el mismo sistema que hace que le da dinero a estos diputados porque después les va a cobrar los favores ahí en el Congreso Nacional. No tuviéramos este problema si realmente tuviéramos un Congreso Nacional homogéneo con diputados conscientes de que realmente los cambios se tienen que hacer ahí en el Congreso Nacional, donde se aprueba el presupuesto nacional de la República, donde se eligen los magistrados de la Corte Suprema, donde se elige el fiscal, donde se eligen todos estos funcionarios del acceso a la información pública, Tribunal Superior de Cuentas. O sea, es en el Congreso Nacional. Entonces, el pueblo debe de entender de que eligiendo a los mismos que realmente se han ido a plegar al poder y que han dejado mucho que desear, aprobando proyectos de decretos que nos laceran como sociedad, es por donde tenemos el problema. ¿Qué me van a decir a mí de los diputados que actualmente están plegados al gobierno? Si ellos fueron los responsables de sacar la MASI, y la MASI no fue que el gobierno es bueno y que el gobierno quiere la transparencia y que quería ayuda para combatir la corrupción, más bien fue la principal piedra de tropiezo. En el Congreso Nacional luchamos desde el inicio, desde que la MASI vino, para que nos aprobaran la ley del colaborador eficaz. ¿Dónde está la ley del colaborador eficaz? No está, ahí está todavía algunos procesos trabados ahí. ¿Y quién traba esos procesos? La Corte Suprema de Justicia. O sea, lo que tenemos que entender es que los funcionarios que muchas veces el pueblo elige porque piensan que son buenos, entre comillas, son los principales responsables para la desgracia del pueblo. Así que yo creo que los medios de comunicación, los miembros de la sociedad civil, la gente de credibilidad como don Eduardo Facusé deben de ayudar a dar nombres de repente de todos aquellos funcionarios. Y si el día de mañana nosotros incluso fallamos, no nos tenemos que enojar, porque realmente este país está de rodillas. Y miren, si nosotros seguimos así en el mismo camino, realmente yo creo que muchos, al menos de nuestros hijos, van a tener que irse porque este país prácticamente lo tienen despedazado y solo nos vamos a quedar, como dicen los valientes, luchando acá. Así que este gobierno lo que menos ha querido combatir es la corrupción y esos mantos de pureza que se quiere dar con la transparencia, con alguien ligado, que su padre fue uno de los artífices intelectuales del proceso fraudulento electoral. Por favor, o sea, aquí no nos quieran venir a engañar. Realmente estamos en un punto de quiebre como sociedad. Mire, como congresista, yo también estoy cansado y hastiado de repetir lo mismo, de luchar, de nadar contra la corriente y no encontrar el eco necesario en el pueblo, en la sociedad. Si aquí realmente tuviéramos la energía todavía, ya estuviéramos sacando pues un gobierno que realmente ha dejado mucho que desear y que ha pues premiado a los corruptos y que sigue haciéndolo y que no va a cambiar porque ya tienen 11 años de estar gobernando este país y lo tienen quebrado. Vamos a necesitar mucho intelecto, mucho talento y como decía el colega el doctor Denis Castro, falta ver la falta de transparencia desde los funcionarios. ¿Cómo se pone a creer que la Secretaría de Salud? Yo no tengo nada en contra de la ministra, pero la Secretaría de Salud, una profesora manejando la Secretaría de Salud, o sea, cuando hay profesionales médicos especializados en manejar en administraciones hospitalarias, ¿cómo se pone a creer que un Ministerio de Finanzas estaba siendo manejado por una señora psicóloga y que ahora es por un muchacho abogado? ¿Cómo se pone a creer que un cantante, que ellos deberían de estar en su lugar, pues cantando y todo, dirigiendo Copeco? ¿Cómo se pone a creer que la Secretaría de Educación también no está siendo dirigido por un especialista en la materia? Y así, si usted mira puesto por puesto, obviamente ese es el desastre que tenemos, porque los ponen ahí no por capacidad, sino para hacerle los mandados al que dirige ahora el Ejecutivo. Así es, les muestro a continuación la posición del COEP, porque ¿qué papel debe jugar la sociedad? El sector privado,
la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, en este momento que vive el país. Esto es lo que fija como posición el COEP, lo vemos y lo escuchamos. A continuación, al abogado Gustavo Solórzano. El día de hoy, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha emitido su posición en relación con este decreto de creación de la Secretaría de Transparencia por medio del PCM 111-2020, por medio del cual nos manifestamos en contra de la creación de esta institución por considerar de que ya las funciones que se le atribuyen en el decreto ejecutivo ya son funciones que tienen otras instituciones del gobierno o del Estado, en este caso el Instituto de Acceso a la Información Pública, que también tiene una ley de creación, en este caso creado mediante un decreto del Poder Legislativo, y también el Tribunal Superior de Cuentas. Nuestra posición es que lo que hay que hacer para fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción y buscar la transparencia de los recursos públicos es fortalecer las instituciones que ya tenemos. Sabemos de que la iniciativa va orientada en crear o unificar algunas instancias que existen dentro del propio gobierno central. Sin embargo, nuestra posición consiste en que hay que fortalecer las instituciones existentes y que ya se dedican a este tema. En Honduras se invierten grandes cantidades de recursos para el tema de transparencia, conforme el presupuesto general de la República del año 2020. Solamente el Tribunal Superior de Cuentas tiene asignado 434 millones, más el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tiene 38 millones, lo que suman un gran total de 472 millones para el combate, más el presupuesto que pueden llegar a tener otras instituciones. Es una gran cantidad de recursos que bien pueden ser utilizados o implementados, como también lo señalamos en el comunicado, de una mejor manera, con el propósito de buscar la reactivación económica del país y también atender lo que es la emergencia que nos ha dejado el huracán y tormenta tropical ETA. Así que nosotros confiamos de que la posición del COEP va a ser analizada. Volvemos, es una posición argumentada desde el punto de vista jurídico por considerar de que la misma es contraria también a la Ley General de la Administración Pública, que manda en que no deben de crearse instituciones que dupliquen las funciones de otros entes estatales. Es un tema de leyes, es un tema de políticas, es un tema de visión, es un tema de recursos, es un tema del sistema que nos gobierna, del sistema en el cual vivimos. Eduardo Facusé, ¿qué hacemos como sociedad para cambiar ese ritmo de las cosas que han venido aceleradamente afectando a la población hondureña? Sí. Quisiera tocar el punto medular de esto, son los liderazgos, ¿verdad? Yo discrepo con Lester, que hace un ratito dijo que no existen los liderazgos, que no han salido los liderazgos. Liderazgos hay, ¿verdad? Liderazgos hay. El problema es que tienen otros intereses. Porque yo puedo reconocer, o sea, hay algún liderazgo en la empresa privada, hay líderes de empresa privada, ¿verdad? ¿Para dónde han enfocado sus objetivos? No ha sido en algunos casos, para el bienestar del país, han sido para beneficios del sector, ¿verdad? Pueden ser beneficios particulares, y así yo te pongo el caso del ejemplo de la empresa privada, pero en cada uno de los sectores los liderazgos no están funcionando. Los liderazgos están viendo qué es lo que pueden conseguir en forma particular, en forma de sector, pero no están pensando en el país. Entonces, hasta que esos liderazgos no cambien su enfoque, difícilmente vamos a tener un cambio general en el país. El problema que existe es que hay sectores que no tienen representación y que son los sectores sociales. Y esa gente, cuando hable, vamos a ver forzados a escucharlos, porque las demandas de ellos van a ser urgentes. O sea, ahí es donde estamos fallando, ¿verdad? Los que hemos sido bendecidos con educación, ¿verdad? Y como dijo Lester, de tener un techo, ¿verdad? Y muchas bendiciones. Todos tenemos que velar por el prójimo, ¿verdad? Y cada quien va a tener que vivir con su conciencia, ¿verdad? De si apoya de alguna manera a personas que obran con maldad, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Entonces, tenemos que ver bien adentro de nosotros realmente hacia dónde van dirigidas nuestras acciones y nuestros objetivos. Sí. ¿Hacia dónde apuntamos esos objetivos, Lester Ramírez? ¿Hacia dónde desfilamos las baterías? Bueno, principalmente yo creo de que aquí, si hay liderazgos, los liderazgos no deben ser nominales, es decir, por el hecho de que
lidera, ¿no?, una organización empresarial o una organización de sociedad civil o un partido político, esos liderazgos obviamente tienen que ser canalizados hacia el bien común y unas propuestas de medio y largo plazo, y obviamente ahora mismo de corto plazo, ¿no? Miren, con ese tema de la Secretaría de Transparencia, obviamente todos queremos combatir la corrupción, porque la corrupción empobrece, la corrupción mata, la corrupción trae subdesarrollo. Pero yo me estaba haciendo la pregunta, si la Secretaría de Transparencia es un obstáculo para el combate a la corrupción, y llevamos aquí ya más de una hora debatiendo sobre este asunto, entonces hagamos una propuesta para superar ese obstáculo. ¿Qué vamos a hacer como partidos políticos, como grupos o gremios empresariales, como organizaciones de sociedad civil? Vamos a hacer una propuesta para que deroguen ese PCM. O sea, ¿cuál va a ser la propuesta que vamos a obtener de esta conversación que hemos estado teniendo por ya varios minutos? ¿Verdad? Porque si no va a ser una distracción, como digo yo, pero sí debemos proponer algo. No debemos, desde el mismo partidos políticos, de los mismos sectores empresariales, de la misma sociedad, si este tema va a generar una distracción que no nos va a permitir atender el problema fundamental, que es atender la pandemia, pero también atender la crisis humanitaria en este momento, entonces, bueno, hagamos una carta abierta para el Poder Ejecutivo, para el gobierno, solicitando que derogue ese PCM bajo los argumentos legales que ya se han dicho, ¿no? Yo creo que esa es una salida, y eso, como decía también Eduardo, es una muestra de nuestro liderazgo, ¿no? Que estamos canalizando desde cada una de nuestras trincheras una solución hacia un bien colectivo, ¿no? Y eso yo creo que sería la propuesta que yo les dejo en la mesa a ustedes también, para ver si hacemos eco y le damos ya fin a este debate, ¿no? En términos de que tenemos que superarlo, ¿no? De acuerdo, yo comparto con usted, porque si no, bueno, ya le voy a mostrar después, antes de cerrar el foro esta mañana, lo que sí nos debería preocupar, lo que está viviendo nuestro pueblo. Pero usted recuerda, bueno, es que, mire, el tema es tan importante, porque si no, vamos a tener siempre funcionarios en el gobierno tomando decisiones en nombre nuestro, viendo el tema corrupción como algo no trascendental. Ya le voy a insertar ahora mismo el video solo para recordar. ¿Se recuerda usted lo que dijo don Abel Díaz en una reunión privada? O sea, haciendo ver como que si esto a la población no le importa. No, hombre, la corrupción, no se asusten. Ahí andan unos asustados con el tema de corrupción. Y todas estas cosas, don Lester Ramírez, conllevan a una estrategia. Ellos tienen un objetivo. Hay que también trazar un objetivo de este lado, diputado Savión. Sí, y yo por eso les decía, Jorgito, de que ellos ya tienen los recursos. Todos los dineros que se ha destinado para esta pandemia ya tienen los recursos. Y ahora le cae esto del huracán ETA. ¿Cómo se pone a creer de que un kit, que lo dice incluso el que dirige el Ejecutivo, cuesta 50,000 lempiras, cuando ni yo que me dedico a vender, sé que no cuesta eso? Entonces desde ahí uno mira de que todo va encajando y que se están haciendo más recursos, porque ellos han entendido que en la misma desesperación de un buen porcentaje de la población, recuerde que el 70% de nuestro país es gente pobre. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El político, que siempre está acoplado al sistema y que es un modus vivendi, la corrupción, va a ir con estos kits. Es decir, entonces la misma gente, por su falta de cultura política, va a decir, qué bueno que este sí me trajo esto y el otro solo me viene a hablar del mensaje de cambio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Usted cree que una buena parte de la población lo va a acuerpar nuevamente? Entonces, porque ellos ya tienen bien claro, y como le digo, las mafias actúan a veces de la misma forma. Lo mismo que hicieron con el Seguro Social un año antes de las elecciones del 2013, lo están haciendo ahorita. Es por eso que obviamente nosotros estamos claros en el combate contra la corrupción y totalmente de acuerdo con Lester. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros como Frente Parlamentario también formamos parte de una coalición, la Coalición Anticorrupción, que es un grupo de instituciones de sociedad civil
de que estamos denunciando constantemente eso. Nosotros a nivel de Congreso Nacional también como partidos políticos vamos a hacer también nuestra parte, porque no solo es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, el problema es que dentro del Congreso Nacional, como estamos desarticulados y realmente no ha habido el suficiente talento, porque los intereses económicos privan más en la Cámara Legislativa que el interés y el amor por Honduras, y hay que decirlo así claramente, entonces no nos hemos podido unir como oposición. 30 diputados de Libre más 4 del PINU, no podemos hacer mayor cosa. Y como 11 liberales que a veces nos acuerpan en algunas decisiones, no en todas, entonces, ¿qué hacer entonces? No nos queda otra más que acuerparnos como sociedad civil. Vamos a hacer los comunicados, así como lo que lo hicimos ayer, como coalición también anticorrupción, y vamos a hacer nuestra parte en el Congreso Nacional. Pero eso obviamente pasa muchas veces por votaciones, y las votaciones sabemos de que el Partido Nacional, con sus 61 diputados, con todo el dinero que tiene, pues prácticamente le doblan el brazo a muchos congresistas, con los actos que muchas veces, miren, el Congreso Nacional, si hay algún diputado que pueda tener alguna buena intención, pero tiene algo ahí, algo que lo pueden agarrar, pues prácticamente le doblan el brazo también, y aunque no quiera acuerparnos, nos acuerpa. Entonces, sí vamos a hacer nuestras acciones correspondientes, pero tenemos que tener la fuerza necesaria en el Congreso Nacional. Por eso, instituciones deben de acuerparnos a todos aquellos congresistas que realmente estamos haciendo una lucha contra la corrupción, y vislumbrar a aquellos de que realmente se han plegado a acciones corruptas y que nos tienen postrados como país. Como es prohibido olvidar, les muestro este video solamente para recordar y darles un poquito de sazón esta mañana. Y yo termino diciendo esto, presidente, gracias por el espacio. Se oye duro, pero bueno, estamos en un ambiente de mucha confianza. Pero es lo que yo pienso. La gente en las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia. No, que a mí se me murió un pariente, no, que hubo 2.800 muertos, 3.000 muertos. La gente no va a votar por eso. La gente va a ir a votar cuánto tiene en la bolsa, si tiene o no tiene comida en la casa, si tiene o no tiene ingresos, si tiene o no tiene trabajo. Eso es lo que va a mover a la gente a votar en las próximas elecciones. Es más, ni siquiera por el tema de corrupción, porque muchos andan acobardados por ese tema. Ay, es que ni siquiera por eso va a ir a votar la gente, va a ir a votar por el tema económico. Ay, dice la corrupción. Esas cosas son las que no pueden repetirse, porque lo que nos debe preocupar de verdad, y bien lo dice don Lester Ramírez, es justamente lo que está pasando a nuestros compatriotas. Le muestro solamente para reflexionar un video que circula ahora de un compatriota nuestro que regresa a su casa tras las inundaciones de ETA. ¿Qué es lo que encuentra? Así está el pueblo hoy. Así está el pueblo hoy, y eso debe ser parte de nuestra agenda diaria. Lo vemos y lo escuchamos. Me destartaló la división. Me la destartaló, en toda la división me la... Allí prácticamente perdió todo, cama, refri, todo, no tengo nada. Todo, nada, solamente lo que puede recuperar, todo, no es mínimo. Los cuadros nada más quedaron. No, así que esto está perdido, lleno de lodo. Todo me perdió. No tengo absolutamente nada. Lo bueno es que los niños los tiene bien, compa, eso es lo bueno, tiene que preocuparse, pero las cosas materiales, pues ahí se pueden, con esfuerzo se puede volver a lograr todo. Porque, sí, aquí no quedó nada, lodo, todo se perdió.
triste, mira, el martillo y todo eso. Aquí en el cuarto no le quedó nada, Javier. No, esto está destruido. Solamente sí, camas y todo en la ruina. No, esto es triste. Mira hasta dónde llegó, solo mira dónde llegó el agua, mira. Sí, mira. Me decían a mi niña que sabe, busca la ropita de mi niña acá. ¿Esta era la ropa de la niña? Sí, todo eso. Todos los roperos, mire cómo quedó tumbada la ropa ahí. Este era el cuarto de los niños también. No. A ver el otro cuarto. ¿Se puede empujar para eso? No. Voy a entrar. Entre usted primero. Qué increíble cómo está esto. Mire cómo queda. Sí, no, esto quedó... Ay. La cama de Gracie. ¿Este era donde estaba Gracie? Sí, pero mire dónde llegó el agua, es obvio, mire. Llegó casi a mitad de la... arriba de la puerta. Todo. No, aquí prácticamente no hay que salvar, todo está abajo. Qué barbaridad. Sí, es esto. Mira la cartera de esta. Qué barbaridad. La colchoneta se puede poner la de Gracie se puede poner no, pero esto, secar. Bueno, esto no creo que... Sí, tal vez la colchoneta lo único que se salva de este cuarto. Eso es lo único ahí. Sí. Aquí lo perdí todo, compa. ¿Para qué? Los zapatos ahí. Los papeles, no tenía papeles aquí. Ahí habían papeles, pero... Vamos a ver. Todo perdido, prácticamente todo. En la ruina, ventiladores. Esa es la realidad que nos debe ocupar y mover a los hondureños. Claro, todo es como un cúmulo de situaciones las que estamos viviendo y nos toca accionar urgentemente, no podemos dejar pasar más tiempo. Tengo el espacio justo para concluir. Comienzo con don Eduardo Facusé, luego Lester Ramírez y el diputado Yahvé Sabayón. En un minuto cada uno, a nivel de una reflexión final. Como decía Lester, no nos quedemos solamente en la discusión, en el debate de estas situaciones, sino que, bueno, Eduardo, le escucho. Sí, primero agradecerte, Jorge, por permitirme compartir en tu programa, ¿verdad? También agradecerle a Lester y a Yahvé, ¿verdad? Por también sus aportes, porque la verdad que enriquecen la discusión y ha sido un gusto para mí compartir con ellos también, ¿verdad? Viendo el video de Eval, te diré tal vez como moraleja final que yo creo que Eval tiene razón. Ellos le están apostando al deterioro, ¿verdad? Al incremento de la pobreza, porque ellos realmente consideran de que pueden al final dominar el país mejor si está más arrodillado, ¿verdad? Que el pueblo esté tan desesperado por hambre que con una bolsa solidaria les van a poder comprar su voto. Esa es la apuesta que está haciendo el Partido Nacional, ¿verdad? Es una lástima y a mí me causa rechazo y repudio, ¿verdad? Ese tipo de liderazgos que no llevan el bienestar del país como objetivo principal, ¿verdad? Eso es lo que los hondureños debemos de rechazar. Son liderazgos egoístas, mezquinos, ¿verdad? Y que no debemos de tolerar. Ojalá el país pueda hacer un cambio. Lastimosamente, a medida que vamos empobreciendo, y bien lo dijo Lester, ¿verdad? Que a medida que el país se va incrementando la pobreza, se reduce la capacidad de análisis de ese elector para cambiar la ruta,
y más bien se mira más sometido, ¿verdad?, a esa ayuda a cambio de ese voto, ¿verdad?, que le ofrecen los gobernantes. Pero pues al final tendrá que rendir cuentas a Dios en algún momento, digo yo, cada quien con su conciencia, ¿verdad? Ojalá dejen de obrar con maldad estas personas. Agradezco nuevamente la participación. Gracias, Eduardo Facusé. Y estamos, sumados ese elemento, estamos en tiempo de campaña. Vamos a un año electoral. Lester Ramírez. Bueno, muchas gracias, Jorge, de nuevo por la invitación, a don Eduardo, al diputado Savillón y a la audiencia de UNETV. Bueno, yo creo que aquí, para mí, sigo con el argumento, ¿no? Debemos trabajar lo más pronto posible por el país. Ahora mismo hay mucha gente sufriendo, ¿no? El Valle de Sula tiene más de 1 millón de personas afectadas directamente en este momento. Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo fundamental, dar todo lo que podemos, ¿no? Dar todo lo que podemos. En esas imágenes, lo que me parte el corazón, ¿no?, es que son personas de clase media, ¿no? Y la clase media hondureña es la que paga impuestos, es la que consume, en verdad, es la que se organiza cuando hay escándalos de corrupción, es la que mejor se organiza, e históricamente hablando es la que realmente promueve los cambios en los países, ¿no? Entonces es lastimoso ver cómo ese compañero ciudadano va a tener que empezar de cero. No sabemos cuánto le va a tocar en términos de tiempo y de esfuerzo, pero eso nos debe partir el corazón a todos, ¿no? Si los malos políticos no les parte el corazón, al menos los buenos políticos sí tienen que hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de estas personas, porque si no vamos a tener un problema mucho más grande, ¿no? Mucho más grande en el país. El MICH fue un parteagua. El MICH revolucionó, se puede decir, las pandillas en Honduras. El MICH también trajo mucha desintegración familiar, y además el MICH produjo un fenómeno que pocas veces lo hemos estudiado en Honduras, y es la gran migración del campo a la ciudad, ¿no? La última gran migración que se dio fue producto del MICH, y este efecto que estamos teniendo ahora con el huracán ETA sin duda alguna va a producir efectos migratorios muy fuertes, tanto al interno del país como a nivel regional, y eso yo creo que vamos a tener que afrontarlo también. Yo le agradezco nuevamente a UNETV, le quiero mandar saludos a mi compañera, mi amiga Marcela Cafati, que usted la conoce, don Jorge, sí, está conectada. Un saludo y gracias por todo. Y un saludo también a Marcela Cafati, que está pendiente siempre del foro cada mañana, y a su esposo, don Héctor Zelaya. Diputado Yahvé Savillón, en un minuto, su mensaje final. No, gracias, Jorgito, por la oportunidad. Pues saludar a don Eduardo Facusé, a Lester, y decirle, Jorge, que cada 4 años tenemos una oportunidad de cambiar nuestro destino, y esta no debe ser también la excepción. Decirle al pueblo hondureño de que tenemos nuestro destino en nuestras manos. Ya la estrategia del Partido Nacional en ese video de que usted publicó está bien clara. Premiar, andar con dinero del pueblo, dinero del Estado, andar favoreciendo aquellos liderazgos que son tan pocos y tienen tan poco talento que lo único que hacen es andar regalando dinero que no les pertenece, y hacer que el pueblo hondureño pues vuelva a caer en la trampa. Yo creo que es importante de que cambiemos esto y que le demos un nuevo rumbo al país. Es una oportunidad para que todos los sectores que nosotros realmente queremos impulsar, ya sea industria, sea el agro, ya sea el desarrollo social y humano, pues tenga una mejor oportunidad. Y es la única forma de que este país va a salir adelante. El combate contra la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer instituciones públicas que vigilen a los funcionarios, que vigilen la gobernanza, y es la forma de que este país va a salir adelante. Tenemos una tarea titánica como funcionarios, y es rescatar este país, porque realmente lo han despedazado, lo han quebrado, estamos sumamente endeudados, y eso va a tardar pues un par de décadas de realmente establecer un Estado que realmente pues en 10 años hemos retrocedido 50 años que habíamos avanzado.
Gracias, diputado Savión. Don Eduardo Facusé, muy agradecido con usted. Igualmente con usted, mi amigo Lester Ramírez. Muchas gracias por usted por esta mañana. Antes de despedirnos, solo quiero mostrarles una postal de un seminario web que hay este día, justamente, 11 de noviembre. Va a participar el presidente Zelaya allá en Venezuela. Anda poniéndose la otra vacuna, ¿verdad, diputado Savión? La otra vacuna Sputnik. A ver si se la pone Eduardo cuando lo traigan, o Lester Ramírez aquí en la Sputnik, para andar tranquilos. Seminario web, la derrota de Donald Trump y el triunfo de Wall Street, con Manuel Zelaya, patrocinado y auspiciado por la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Hoy a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, 1 de la tarde, hora de Honduras. Ahí está la cuenta de Twitter y Facebook, y usted puede seguir este seminario web en el cual va a participar el presidente Manuel Zelaya allá en Venezuela. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, don Lester. Gracias, diputado Savión. Muy agradecido con los tres. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, Eduardo. Igualmente, Lester. Un gusto. Siempre la orden. Igual. A los televidentes, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Me destartaló la división. Me la destartaló, güey. En toda la división me la... Ahí prácticamente perdió todo, cama, refri. Todo, no tengo nada. Todo, nada, solamente lo que puede recuperar, no es mínimo. Los cuadros nada más quedaron. No, así que esto está perdido, lleno de lodo. Todo me perdió. No tengo absolutamente nada. Lo bueno es que los niños los tiene bien, compa, eso es lo bueno, sin preocuparse, pero las cosas materiales, pues ahí se pueden, con esfuerzo se puede volver a lograr todo, porque sí, aquí no quedó nada, lodo, todo se perdió. El martillo y todo eso.